tengo las respuestas a las preguntas que hizo Valeria Moy. Es inevitable pensar, puesto que fue la secuencia con la que terminó, que la historia de la democracia de alguna manera es la historia de la fantasía por cumplir con esos tres principios, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Más o menos hemos conseguido cierta libertad. Más o menos combatimos y luchamos contra la desigualdad. Y en teoría algún día llegaremos a la fraternidad, que desde luego sería quizá la última instancia que verdaderamente certificaría que la historia ha terminado, una en la que ya prevalece una fraternidad que incluye a la igualdad y a la libertad, y que desde luego ni siquiera es una utopía, está como mucho más allá de cualquier utopía. La única ruta por la que podemos seguir en ese sentido, desde luego, es la democracia. Sí, produce desilusiones y produce resentimientos y produce dolores. ¿Cómo no nos iba a producir descontento haber vivido desde la transición una democracia con ese nivel de torpeza, de incapacidad política? No solo la incapacidad, sino a veces hasta una especie de vanagloria estúpida en seguir propiciando la desigualdad y la corrupción, el racismo en nuestro pobre país. El poder de los grupos de poder incontenible, la capacidad supuesta de la democracia para ser ella misma la única que es capaz de generar las maneras de perfeccionarse, que no podemos poner en duda, porque ninguna otra opción va a incluir esa naturaleza casi onírica de la democracia. Los sueños de los hombres hicieron posible la democracia, dijo alguna vez, si no recuerdo mal, Nibor. Sus pesadillas la hacen necesaria. Porque sí, la única manera de implementar esos sueños es a base de criticarla, de ponerla en duda, de juzgarla, de dudar sobre ella. La desilusión de nuestra pobre democracia vino a sumarse con una larga tradición que tenemos en México, que es la historia de nuestras desilusiones. A fin de cuentas, somos un país que se desilusionó de la independencia. No vamos a hablar de la conquista, pero se desilusionó de su independencia, se desilusionó de su reforma, terminó desilusionada de su propia revolución, la declaró rota, frustrada, inacabada, una especie de triste feto histórico que se quedó a medio camino y que no llegó a nada. Y ahora, una vez más, estamos en el umbral de una supuesta transformación que traslada la frustración de esas transformaciones previas, curiosamente, del área del descontento al área de la esperanza. Es una votación extraña y es una mecánica particular, ¿no? Junto a esta decepción con la democracia transicional que vivimos en los últimos años, está también la temprana desilusión con lo que está sucediendo ahora desde que entró al poder el gobierno del presidente López Obrador. Es inevitable sentir una enorme desilusión ante una persona capaz de declarar con toda seriedad que México tiene unos depósitos de grandeza moral que no tienen comparación en el mundo. Es que no se puede funcionar así. La cabeza de una persona equilibrada no funciona de esa forma. Tenemos la experiencia terrible y brutal de lo que ha sucedido con con muchos otros anteriores líderes, presidentes, caciques, caudillos, que supusieron que la grandeza moral de su patria estaba por encima de otras. Bueno, cuidado. Ante una cosa así, que desde luego no soy ni politólogo, ni científico social, ni sé de numeritos, ni nada de eso, pero desde luego mi reacción es una especie de desilusión temprana, porque no solamente es un juicio temerario, sino un aviso intimidatorio. Que un presidente pueda decir con toda seguridad y con aparente aplomo que no es lo mismo la justicia que la ley. Bueno, desde luego los conceptos son diferentes,
Pero lo que no se puede suponer es que la justicia está por encima de la ley, como desechando que es precisamente la naturaleza de la ley la que convierte la justicia en la aplicación de la ley y de la justicia. Bueno, otra señal de desilusión y otra señal más o menos intimidatoria. Muchos de ustedes, supongo, desde luego que Enrique, y supongo que algún amigo mío que anda por ahí, que sabe mucho de historia de esas cosas, recordará al viejo parlamentario, a Sieyes, en la Revolución Francesa, cuando se crea el Parlamento Constituyente, que le avisa a los votantes, porque los votantes le dicen, es que ustedes son el pueblo. Dice, nosotros somos el pueblo y ustedes, nuestros representantes, son el pueblo. Y si ellos le responde, no, el pueblo somos ahora nosotros, los parlamentarios. Ustedes nos entregaron la responsabilidad de encarnarlos y de representarlos. El derecho del pueblo ha sido periclitado en favor de sus representantes, que ahora somos nosotros. Desde el momento en que usted votó, usted dejó de ser el pueblo. El pueblo ahora somos nosotros, oficialmente. Tercera desilusión para mí, no parece haber ánimo de escatimar en el discurso de López Obrador o en los discursos o en los de sus fieles y seguidores la idea de que el pueblo ha sido una vez más periclitado, como se supone que debe ocurrir en la teoría en favor de la encarnación del pueblo en el poder y en sus legisladores, en sus funcionarios. Es a veces desilusionante que tan temprano en la historia de este nuevo gobierno el discurso haya transicionado velozmente de la declaración de los ideólogos de López Obrador, que 3 o 4 meses antes de las elecciones todavía decían que la democracia en México estaba muerta. La democracia está muerta. Era el discurso oficial de los ideólogos, que ahora muchos de ellos están en posiciones de poder. Tan muerta que va a ser necesario revivirla una vez que el nuevo gobierno entre. Si no estaba muerta, es decir, no solo estaba muerta, sino que era un mito. En México la democracia y la transición democrática son un mito, una especie de zona ahistórica que solamente podía ser el preámbulo del inminente fraude. Iba a haber un fraude, eso era obvio, y la necesidad de crear una respuesta popular instantánea a lo que se consideraba apenas 4 o 5 meses de la elección, que iba a ser el inminente fraude, era la única manera de romper ese mito y de revivir esa democracia. Era un discurso que desde luego calculaba, bueno, si llegase a pasar que hay un triunfo abrumador y evidente del partido Morena, no sucederá nada de esto. Pero si sucediera, tenemos que revivir a la muerta basándonos en el poder de lo que empezaban a llamar la sociedad civil, concepto que ya unos meses después ha sido descartado, pero ha sido sustituido por el otro. Cito, nuevos liderazgos que surjan directamente de la sociedad sin vinculación alguna con las camarillas y las rencillas políticas de antes. Ellos son los que podrán ayudar a los ciudadanos y enseñarle a los ciudadanos a rebelarse cotidianamente en su vida cotidiana, a democratizar cotidianamente la democracia privada, la democracia íntima, no la democracia como la instancia que se periclitó en favor de los representantes, en tanto representación del pueblo, sino una democracia personal. A mí, como universitario que soy, a veces en que me preocupa que pueda ser, no solo que pueda ser el siguiente
En fin, uno de los posibles blancos en este desmantelamiento de la sociedad civil que siento que está ocurriendo. Desde luego la obsesión por recuperar el nacionalismo mexicano al que ya me referí y así sucesivamente, pero me detengo porque a mí la locomotora se me dispara y después ya, como tengo el vicio de dar clases, estoy acostumbrado a no saber callarme. Bueno, comencé evocando esa frase de un pensador que desde luego no está muy bien visto ahora, y de hecho es un pensador políticamente incorrecto, pero con la que respondo a tu pregunta. Sí, los sueños de los hombres hicieron posible la democracia y sus pesadillas la hacen no solo necesaria, sino la frágil criatura, la frágil democracia que debemos de cuidar. Con eso acabo.